¿Aló? Bien, buenas noches mis hermanos, vamos a comenzar el estudio de hoy y ahí está, sí. Le vamos a pedir a nuestro hermano Sergio que nos acompañe con una oración. Padre Santo, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre. Primeramente te pedimos perdón por todo aquello que no te agrada, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Padre, y te pedimos que tú nos limpies de toda maldad y perdones todo pecado y que esta oración llegue a ti sin estorbo y que podamos todos y cada uno escuchar tu voz el día de hoy. Danos discernimiento, danos conocimiento, Padre, de tu palabra, para que podamos conducirnos conforme a lo que a ti te agrada. Ponemos este estudio delante de ti para que tú obres en cada uno de nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, nosotros estamos en los dones fundacionales. El día de hoy vamos a continuar con eso. Recuerden que los dones fundacionales constituyen valga la redundancia, el fundamento sobre el cual está levantada, ¿no es cierto?, la iglesia, y eso significa también que nosotros no somos parte, la iglesia no es parte de lo fundacional, sino que es parte de lo que tiene que ver con la edificación, ¿ya? Y ahí vimos a los apóstoles en primer lugar, y comenzamos también la semana pasada con los profetas, ¿ya? Y recordamos que el tema de los profetas los analizamos a la luz de lo que es el oficio de profeta en el Antiguo Testamento, que es lo que constituía realmente cómo estos profetas tenían distintos conceptos que se traducen para los profetas. La palabra roe, que es la que menos aparece, es el vidente, alguien que puede ver, digamos, algo que puede llegar a suceder en el futuro. La palabra que más se repite es la palabra Naví, ¿no es cierto?, que es el que anuncia. Esta es la que se usa más, 300 veces dice que está en el Antiguo Testamento. También la palabra que vimos también, hombre de Dios o varón de Dios, ¿no es cierto?, también aparece bastantes veces. Entonces todas esas son denominaciones para un hombre, un varón que Dios tomaba y lo usaba para hablar su palabra, ¿no es cierto?, de una forma impositiva, como una ordenanza, sin tener previamente algo escrito, por decirlo de alguna manera. O sea, hablaba ex cátedra, como se los he dicho, ¿no es cierto? Y el mensaje de los profetas, más de un 80% de todo lo que ellos escribieron o lo que se escribió de ellos, constituye el confrontar al pueblo de Israel y llamarlos al arrepentimiento. Ese es el corazón del oficio de profeta. Un llamado, ¿no es cierto?, que tiene que ver que terminó con Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que es el último, porque recuerden que los evangelios, aunque están colocados en el Nuevo Testamento, toda su doctrina es del Antiguo Testamento. Es la historia de Jesús caminando aquí en la tierra, y Jesús nació bajo la ley, murió bajo la ley, ¿no es cierto?, y cumplió toda la ley, ¿ya? Entonces, pero esto quiero que nos quede claro, el oficio de profeta constituía en una inmensa mayoría, más del 80%, en un llamado, una confrontación con la injusticia y un llamado al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué? Porque estos eran todos personajes que en su gran mayoría tuvieron muerte del mismo pueblo, ¿no es cierto?, producto de que eran absolutamente impopulares debido a su mensaje. Ahora, también dentro del mensaje que nosotros encontramos en estos profetas, encontramos promesas o profecías mesiánicas que ellos desconocían, ellos no tenían claridad respecto a esto. Esto se develó o se reveló en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, las profecías del 100%, un 80% era confrontar con el pecado, llamar al arrepentimiento. Un 20%, una función predictiva. De ese 20%, una gran mayoría se cumplió en el mismo Antiguo Testamento. Otro grupo importante de profecía se cumplió
casi toda, ¿no es cierto?, la profecía restante se cumplió en la persona de Jesús, ¿no es cierto? Lo que no se ha cumplido constituye un porcentaje ínfimo dentro de lo que es el mensaje profeta, de los profetas, y todo tiene que ver con el futuro, que todavía ni siquiera es para nosotros, que se está refiriendo al reino milenial, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hay mucha información que ponemos respecto al reino milenial, que los profetas hablaron de esto, pero obviamente ellos no entendían lo que estaban escribiendo o lo que se les estaba revelando. ¿Por qué? Porque no era su función, digamos, enseñar sobre el futuro, sino que era escribir algo que se cumpliría en el futuro, no en su tiempo, y básicamente también en relación al nuestro Señor, al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, esto quiero que quede claro, porque la idea para nosotros, nuestra mente de profeta, muchas veces tiene que ver con alguien que siempre está hablando del futuro, y no es así. ¿Ya? Ahora, la profecía, esto es lo que vamos a ver hoy, en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Nosotros encontramos la palabra profecía en el Nuevo Testamento específicamente asociada al don de profecía. ¿Ya? Y hay que distinguir lo que es el oficio de profeta, que ya lo vimos, que es el del Antiguo Testamento, que es parte del fundamento, con el don de profecía. ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos que conocer el significado de la palabra en el idioma que corresponde. ¿Por qué? Porque una vez más, cuando leemos profecía en el Nuevo Testamento, tendemos a asociarlo con el oficio de profeta del Antiguo Testamento, y no vamos a encontrar a nadie de esa manera, ¿no es cierto?, sino que hasta Juan el Bautista. ¿Se entiende? Porque aunque Juan, el apóstol, él recibió una profecía para escribir un libro, ¿ya? Pero no era como tal un oficio de profeta, él era un apóstol, ¿ya? Entonces, la palabra aquí es ante, no antes. ¿Ya? La preposición pro es ante o por. Y el verbo pemi significa hablar, decir, declarar, predicar, expresar, todo eso. Entonces, el profeta era alguien que hablaba o habla delante de, ¿no es cierto?, en este caso, una congregación. También era un término genérico. ¿Se recuerdan que la palabra eclesía era un término genérico? Era una congregación, era una agrupación. Después, obviamente, se asoció casi únicamente al concepto de la iglesia como tal, de que conocemos nosotros. Pero en términos genéricos, un profeta o un profete era alguien que hablaba, ¿no es cierto?, delante de una audiencia. ¿Ya? Delante de una audiencia. O hablaba de parte de alguien a una audiencia. Entonces, eso es en definitiva lo que esto significa. Por eso es que es distinto. Porque aunque el profeta de oficio en el Antiguo Testamento hablaba al pueblo, el profeta del Antiguo Testamento hablaba una revelación que venía en el momento con un propósito específico y era demandante. ¿Ya? Ahora, la palabra en el Nuevo Testamento es predicador, prédica, en fin, ese tipo de palabras. No se usa la palabra oráculo, que era en el griego la palabra que significa alguien que ve el futuro. ¿Podía un profeta hablar algo que pueda ocurrir en el futuro? Sí, era parte, pero también vamos a encontrar lo mismo que en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Los apóstoles van a hablarle al pueblo específicamente la palabra ya escrita. La diferencia es que los que vamos a hablar en el Nuevo, o los que van a hablar en el Nuevo Testamento, van a hablar sobre la base de algo ya escrito. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver las instancias de Ágabo, que muchos sacan a Ágabo, sí, se había profeta.
Vamos a explicar eso, que aparece en dos oportunidades. La primera, prediciendo una hambruna que se produjo. Y la segunda, en relación a lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén, que Pablo lo sabía. ¿Ya? Entonces, esos son elementos que tenemos que ver también a la luz específica del periodo de la escritura del Nuevo Testamento. Pero la norma es esta. ¿Ya? ¿Cuándo se usa esto? Cuando en la carta de Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Ya? Pero cuando se habla de hombres, nunca se usa oráculo. ¿Ok? Bueno, eso vamos a ver ahora, en el Nuevo Testamento. El don de profecía. El don de profecía se describe como la capacidad de exponer, explicar y ayudar en la aplicación de la palabra de Dios en la iglesia. Es decir, quien tiene el don de profecía, y acá es cuando nos empezamos a confundir, porque venimos de una cultura donde desgraciadamente todo lo que tiene que ver con profeta tiene que ver con toda esta clase de excentricidades, por decirlo de forma elegante, que ocurren en relación a esto. Pero no tiene nada que ver con esto. Y además, seamos honestos, o sea, lo que se ve de esto, yo tengo 35 años como cristiano y nunca he visto un profeta como tal, como el modelo. He visto gente que dice y le hacen la fila, y tú, yo te digo que tu negocio te va a ir bien y tengo una palabra para ti, eso que que el diablo te robó, el Señor te lo va a devolver. ¡Ah! Toda esa imbecilidad, eso es lo que veo. O sea, seamos honestos, no estamos hablando de esto. Entonces, como estamos metido eso en la cabeza y en el inconsciente colectivo del mundo evangélico, cuando escuchamos profecía pensamos al tiro, me va a decir lo que... Y estamos actuando igual que el mundo, que se va a ver la suerte con una gitana o va a donde una persona que le cobra esto. No. ¿En qué consistía esto? Hechos 5, 41, 42. Y yo te digo, y con el tono de voz, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ya. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ya? Entonces, y así sigue 8:4-6, Hechos 8:4-6. Los apóstoles no se paraban afuera del templo y empezaban a decir, ahora vamos a decirle a todo el futuro todo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ya. Sabemos que las señales de apóstol, ¿se recuerdan? Pero ¿qué acompañaban esas señales? ¿O a qué acompañaban? A la enseñanza de Jesucristo, a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ya? Esta es una escena que ocurre, recuerden que el Señor les había dicho que tenían que dispersarse y predicar el evangelio a todos lados. Bueno, los apóstoles se habían empezado como a quedar nomás en Jerusalén. ¿Y qué hace el Señor? Les manda una persecución y los dispersa. ¿Ya? 9, 20 al 22. ¿Qué iban haciendo mientras se dispersaban? Predicando y enseñando el evangelio. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban
este nombre y a eso vino acá para llevar. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ya. ¿Con qué demostraba que Jesús era el Cristo? Con la palabra, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, esto es cuando Saulo se convierte, se transforma en Pablo inmediatamente comienza a predicar. Él iba a Damasco a buscar cartas y resulta que en vez de hacer eso, para perseguir cristianos, empieza a predicarle a los judíos en la sinagoga que Jesús es el Señor y que usa la palabra que tenían. Pablo no estaba hablando ex cátedra, Pablo estaba hablando la palabra que tenían a través de la palabra del Antiguo Testamento. Para nosotros les estaba, ¿no es cierto?, predicando que Jesús era el Cristo, el Mesías. Recuerdan ustedes, no está acá, pero Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica su primer sermón, ¿no es cierto?, cuyo público, por así decirlo, era judío. Él son 34, 35 versículos que él predica y los pasea por todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús. Y después dice, este Jesús que yo les acabo de enseñar a lo largo de todo este pasaje, él no estaba hablando ex cátedra, él estaba hablando de la palabra de Dios, le estaba dando por la obra del Espíritu Santo la interpretación a toda esa palabra. Y entonces dice este Cristo, y cuando lo oyeron, se compungieron de corazón, ¿no es cierto? Entonces, eso es la predicación. Eso es lo que es el don de profecía. Vamos a ver eso también, ¿ya? 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pausa. Esos eran gentiles. ¿Qué usaron, ¿no es cierto?, los apóstoles, en este caso Pedro, para hablarles de Cristo? Todo lo que decían los profetas, todo lo que ya se dijo. Y los fieles de la circuncisión. Momento, estos eran convertidos de Pentecostés o eran convertidos judíos. Eso es. Entonces ellos están mirando, porque recuerden, no olviden nunca la división que existía. Pablo dice que el Señor botó la muralla que nos dividía, ¿no es cierto? Pero para el judío era una abominación que un gentil participara de las cosas que ellos creían que eran solamente para ellos. Ellos están pendientes. ¿Y qué dicen? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ya. Porque, bueno, y hablaron en idioma y... Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ya, vemos una escena con gentiles. La palabra lengua siempre es idioma. En la antigüedad, cuando nuestros hermanos, ¿no es cierto?, Reina y Valera, tradujeron con mucho esfuerzo la Biblia al español, no existía la palabra idioma. De hecho, hasta el día de hoy, la Real Academia del Idioma Español, no, la Real Academia de la Lengua Española está usando un castellano romance porque habla de el idioma, ¿no es cierto? Pero lo importante es que los judíos de la circuncisión, cristianos de origen judío, celosos, dicen, churra, ellos también recibieron el Espíritu igual que nosotros. Entonces esa es la forma en que Dios usó el mismo fenómeno reducido de Hechos 2, de todos esos idiomas, lo usó con gentiles, como en el caso de Cornelio, como este caso, ¿no es cierto? Y vamos a ver que siempre hay judíos mirando. Y entonces ellos dicen, sí, en verdad, igual que nosotros. Fue lo mismo que vivimos nosotros en Pentecostés. ¿Ya? Bien, 28 al 31. ¿Cómo? Esteban también, antes de que Esteban muriera lapidado, también los paseó por todo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que ya era palabra viva, ¿no es cierto?, y lo lleva a Jesús. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este es el primer arresto de Pablo en Roma, donde diríamos es un arresto domiciliario. Entonces los judíos fueron a confrontarlo, pero al finalmente no hicieron nada, no pudieron encontrar nada malo y se van. Y Pablo recibía a la gente de forma libre. ¿Y qué hacía Pablo? Les adivinaba el futuro. Tú vas a tener un barco, tú te vas a esto, tú vas a ser grande. ¿Qué hacía? Predicaba. ¿De dónde lo predicaba? De lo que ya estaba escrito. No hablaron como los profetas de oficio que hablaban sin que hubiera algo escrito. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿por qué si los apóstoles usaron la escritura, por qué alguien hoy día puede decir, Dios me dijo que tú esto, que... ¿Te das cuenta? Eso es una jugarreta muy peligrosa para el que lo hace y para el que lo cree. Cuando veamos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, porque la palabra de ciencia es un conocimiento sobre algo que Dios puede dar, pero es una cosa que tiene que ver con una situación muchas veces circunstancial y que no es de carácter de edificación propiamente tal, y es sumamente esporádico. Sumamente esporádico. A lo mejor alguien te dijo una palabra que alguna vez, ¿no es cierto?, tuviste que tenía razón y que se cumplió, ¿no es cierto? Confía en el Señor te va a dar, no sé, Él te va a sacar adelante y tú sales adelante, por decirte una cosa, ¿me entiendes? Pero son cosas puntuales y circunstanciales, no son nunca cosas doctrinales, nunca son cosas doctrinales y son sumamente esporádicas. Yo tengo 35 años de cristiano, he recibido 4 mensaje, entre comillas, de supuesto profeta, ¿no es cierto? Uno solo lo tomó como palabra de sabiduría y realmente se cumplió, ¿me entiendes? Pero no tiene que ver ni que yo llegué a ninguna cuestión, ni la camioneta he cambiado. Entonces, nada de esas tonteras. Las otras 3, todas, ninguna se cumplió. Y 2 de ellas me iba a morir, no cuando viejo, sino que mañana. ¿Cachai? Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Si dicen ser profeta y quieren actuar como el profeta que hablaba
ex cátedra, palabra de Dios, entonces sujétese a esa ley y hay que matarlo. ¿Me entiende? Porque el profeta o el predicador, que es la palabra correcta del Nuevo Testamento, siempre habla sobre lo que ya está escrito. Cuando Pablo fue a predicar a Berea, los bereanos fueron y pescaron la Biblia que tenían para comprobar si lo que estaba hablando Pablo tenía sustento bíblico. ¿Ya? Entonces, esto, hermano, es sumamente serio en el sentido de que gran parte de lo que tiene podrida a la iglesia cristiana en el mundo y sobre todo en Latinoamérica es esto. Estamos llenos de gente endemoniada, ¿no es cierto?, que dice ser pastor, que dice que tiene a la gente oprimida, pero también hay una inmensa población de la gente que le gusta eso, que es tan culpable como ellos. Pero en esos lugares, te aseguro, hay ovejas de Dios que están famélicas, ¿no es cierto?, porque no tienen alimentos y cuando tengan la oportunidad de ver la luz van a salir. Van a salir. Pero hoy día estamos viviendo una época de tanta apostasía. Esta gente empezó a aparecer recién en el año 1950, como tal. Todo este movimiento profético, todo este movimiento apostólico, jamás en la historia de la iglesia existió hasta este tiempo. Y como siempre, cuando veamos a los falsos profetas con la mirada bíblica, nos vamos a dar cuenta que tienen exactamente el mismo o la misma motivación: ganancia deshonesta, avaricia, y hacen mercadería de la gente. El don de profecía, no nos dejemos llevar por esto pensando en el oficio profético, sino que en lo que significa, y lo vimos, esto es hablar, decir, declarar lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía es algo que Dios da. Incluso el don de profecía puede tenerlo una hermana. ¿Por qué? Porque esto no es sinónimo de pastor tampoco. Pueden haber hermanos, hermanas que no necesariamente son pastores, pero que enseñan. Si una hermana el día jueves enseña, ¿no es cierto?, y digamos, explica, expone, explica y ayuda a la aplicación, eso es. La gente es edificada. Salen edificados, salen tocados, salen desafiados. ¿Ya? Entonces, es eso. Es eso. Obviamente, el don de pastor es para un varón, pero un pastor tiene que tener el don de la predicación. ¿Ya? Pero no todo el que tiene este don necesariamente es un pastor. Puede ser alguien que enseñe varones, que enseñe jóvenes, que enseñe un grupo. ¿Qué es la clave de esto? Que es capaz de exponer, explicar, ayudar a la aplicación. La hermandad entiende, se edifica. ¿Cuántas veces decimos el día lunes? Estuvo bueno el estudio en el grupo, ¿no es cierto? Entendimos todos fuimos edificados y un hermano expuso. ¿Me entiende? Entonces, pero hablamos sobre la base, en el caso de nosotros, de toda la Biblia. Tenemos toda la revelación. Nosotros podemos pasearnos desde Génesis hasta Apocalipsis y entendemos todo. El hermano que escribió Oseas no entendió todo lo que estaba escribiendo para más adelante. Daniel, cuando, ¿se acuerdan en Daniel 12 cuando dice, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué onda esto? Estoy parafraseando en chilense. Y el ángel dijo, tranquilo Danielito, tú, ahí nomás, tranquilo, esto no es para ti. ¿No? Entonces, nunca es
así con toda esta gente falsa que cree saberlo todo y cree tener una palabra, entre comillas, para cada uno. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, aunque el don de profecía, ¿no es cierto?, significa exponer, explicar y ayudar en la aplicación, aunque no lo tengas como hermano o como hermana, es nuestro deber siempre compartir la palabra, porque todos tenemos que ser de un mismo sentir. El don de profecía es un don de edificación para la iglesia. Cuando veamos el don de evangelismo, también es una forma de exponer, pero con un público, por decirlo de alguna manera, distinto. Son inconversos. ¿Ya? Son inconversos. La profecía es para la edificación del cuerpo, ya lo vamos a ver. Pero todos tenemos que hablar el mismo idioma. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ya. ¿En qué podemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Una cantidad de personas tan distintas como nosotros. En Cristo, en su palabra, todo gira en torno a la palabra. No a las opiniones, no a las experiencias, no a la palabra. Eso es lo que nos va a llevar a ser de un mismo sentir. Por eso tenemos que hablar todos, aunque no tengamos el don de profecía, tenemos que ser capaces de explicar, ayudar a la aplicación a los hermanos y entre nosotros también. Recuerden, esto, al igual que el evangelismo, puede que tú no tengas el don de evangelismo, pero todos tenemos el deber de evangelizar. Porque además, la gente que llega y se convierte a través de aquel que tiene el don de evangelismo, no las trajo él o ella. Son ovejas de Dios, Él las llama. Así que si a través tuyo, si tú no tienes el don de evangelismo, pero constantemente estás compartiendo el evangelio y llega una o dos personas, eso es lo que Dios tiene para ti. No digas, pucha, es que mira, este otro predica el evangelio y la gente... No, porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Dios nos usa, somos instrumentos, nosotros no tenemos ninguna injerencia más que esforzarnos por hacer, por buscar, por hacer, por obedecer, ¿no es cierto?, por vivir la voluntad de Dios. Y Él hará, y Él hará. Nadie podría jactarse, porque estos dones son regalos de Dios. ¿Ya? Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Un momento, esa es una palabra para todos, para el que tiene el don, para el que no lo tiene, para todos los hermanos. Todos nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu. Todos nosotros. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos tenemos que compartir la palabra, compartir todas las cosas. No todos cantamos, pero no todos estamos en el ministerio de alabanza, pero todos cantamos. No todos tenemos el don de profecía, pero todos nos enseñamos unos a otros. ¿Para qué? Para que seamos de un mismo sentir. Ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿Ya? ¿Sí? Claro, claro, porque la palabra ministrar significa, ¿no es cierto?, entregar algo, es compartir algo. No está el don del músico, ¿ya? Yo tengo un pensamiento sobre esas cosas. Yo creo que las listas que están en las tres partes, Romanos, Corintios y Efesios,
Probablemente no sean todos los dones, quizás, pero están todos los que son fundamentales para la edificación de la iglesia. La música es un talento, ¿no es cierto?, que Dios le ha dado a algunos, y cuando se rinden al Señor, entonces pasa a ser un ministro, ¿ya? Y eso también es re importante, porque cuando lo veamos en las actividades de la iglesia, entre esos la alabanza, una de las cosas que es permanentemente, ¿no es cierto?, ponerle atención es al hecho de que siempre tengo que estar sujeto primero a Dios, a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque la línea para transformarme en un artista es fina. Hay que ensayar, hay que hacerlo mejor, todas las cosas. Pero no soy yo. Por eso es que ustedes ven a nuestros hermanos todos vestidos con chaqueta, todos como uniformados, no porque seamos una banda X, no, porque en el fondo la menor distracción posible en todo sentido. ¿Sí? Claro, claro. El que tiene el don y el que no lo tiene se tiene que disciplinar, exacto. Exacto, porque el que no tiene el don de predicar es seguro que tiene otro. Y todos los dones son para la edificación del ministerio. Cuando veamos los dones, porque cuando hablamos de dones espirituales, por esta distorsión que ocurre, la gente siempre piensa lengua, profecía. Nadie jamás, nunca ha habido un debate por el don de dar. ¿Ya? Nunca hay, no, sí, jamás toda la tontera gira en torno a las lenguas y a la profecía. Eso, hermano, y eso, ¿me entiende? ¿Y cuánto necesitamos de que haya hermanos que tengan un don de dar, un don de fe, un don de palabra de ciencia, un don de enseñanza? La iglesia necesita para la edificación. Entonces, el tema de los dones espirituales, todo lo otro, por causa de esta cultura que existe, ¿no es cierto?, se han menospreciado dones como el servicio, dones como el dar. Tú estás sentado en sillas que seguramente no tendríamos si no hay gente, hermandad generosa. Tenemos luz, se paga la luz, tenemos un televisor, tenemos todas las cosas. Se puede tener un pastor a tiempo completo, una secretaria a tiempo completo, todo. Y eso es ¿por qué? Porque he podido dedicar mi vida y dejar mi profesión y dedicar mi vida, porque se entiende eso. La iglesia no es un lugar para enriquecerse, nadie debiera pensar en eso. Pero necesitamos la generosidad. Y hay gente que tiene el don de dar. Pero todos debemos dar. ¿Me entiende? Lo mismo que lo otro. Nadie no tiene algo que dar. Y en esta iglesia jamás se ha impuesto ni un porcentaje, ni esto, ni... No. Como dice la Escritura, como propuso en su corazón, de acuerdo a cómo ha sido prosperado. Punto. Lo otro es entre tú y Dios. Pero nadie puede quedarse al margen. Nadie debe quedarse al margen. ¿Ya? Bien. ¿En qué estábamos? El propósito del don de profecía. Esto es lo que aparece como profecía en el Nuevo Testamento. Recuerden, al hermano Ágabo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver la próxima semana. Es uno y vamos a entender su propósito, ¿no es cierto? Las hijas de Felipe eran profetisas, entonces todos dicen que predecían el futuro. No, porque las hijas de Felipe seguramente enseñaban también la palabra de Dios. ¿A quiénes? A mujeres. Porque están más encima en una cultura judía. El propósito del don de profecía, 1 Corintios 14, 3, 4.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Ya? ¿Qué dice Pablo? Está hablando del hablar en lenguas, de los idiomas, que era un desastre en Corinto, que Corinto fue la primera iglesia pentecostal de la historia, ¿no es cierto?, de la iglesia. ¿Ya? Y estaban todos imitando a los oráculos de Delfos. En Corinto, donde por la gracia de Dios yo estuve en las ruinas de la ciudad antigua de Corinto, uno sube un cerro, que deben ser como quien dice sube el cerro grande, ¿ya? Y arriba, bueno, no en la punta propiamente tal, como a la mitad, hay un templo a Apolo, o las ruinas de un templo a Apolo, ahí está todo dibujado, pintado, y estaban las pitonisas, ¿ya? Las pitonisas estaban normalmente bajo influencia de opiáceos, algún tipo de opiáceo, droga, ¿no es cierto? Y emitían balbuceos todo el tiempo. Había que pagar para ir para arriba, no era ahí llegar y quiero, no. Y había un sacerdote, o habían sacerdotes del templo de Apolo, que hacían de intérpretes de las pitonisas. ¿Ya? Entonces, iba la gente, subía, peregrinaba, pagaba, entraba, las pitonisas hacían su show y el sacerdote interpretaba. Entonces, le fuimos a preguntar cómo nos iba a ir este año en el negocio. Y el viejo decía después, les va a ir estupendo. ¿Ya? Listo. Eso se trasladó a la iglesia en Corinto, porque solo Corinto tuvo este problema y es por esa razón histórica, cultural. ¿Ya? Entonces, Pablo tenía que poner orden en esto. Porque la iglesia, o sea, las cartas a los corintios, y especialmente la primera, los corintios tenían problemas de inmoralidad sexual, tenían problemas con ¿cómo se llama esta cosa? Con los juicios entre ellos, se agarraban y se llevaban ante los tribunales, todo era malo. Se curaban en la cena del Señor, todo mal. Corinto no es una carta de lo que se debe hacer, es una carta de lo que no se debe hacer. Y las lenguas, las profecías y todas estas cosas están en en el mismo tono, mal hechas. No es una forma de, es lo mismo que toda esa tontera, ¿no es cierto?, de que toman la borrachera espiritual, no os embriaguéis con vino. Entonces dice, es como que se dijera, no se embriaguen con vino, pero cúrense con el Espíritu Santo. Es una vergüenza, es un insulto eso. Jamás ocurre eso en la vida de ningún apóstol ni hombre de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Nadie entró nunca en trance, no. Entonces, todo lo que vemos son una mezcla de movimientos esotéricos, vudú, satanismo, no sé. ¿Ya? Edificar. ¿Hay gente que puede hablar en idioma en este tiempo? Sí. Pero lo más importante es enseñar, proclamar, exponer la palabra de Dios. Vamos a ver solamente uno de cada uno. La próxima semana los vemos todos porque quiero que los veamos todos para que nos quedemos convencidos por la palabra. Romanos 14, 18, 19. Edificar. Sed llenos de la palabra de Dios. Oro para que ustedes sean llenos de la palabra de Dios, llenos de sabiduría. Todo gira en torno a la palabra. La palabra de Dios es la que nos transforma. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, nos transforma. El propósito principal es hacernos semejantes al carácter de Cristo.
Esa es la razón de ser de todo esto. Porque en la medida que nosotros estamos más cercanos al carácter de Cristo, más gloria es para Él, no para nosotros. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que nos da la mutua edificación unos a otros. ¿Cómo nos edificamos? Con la palabra. Exhortación, Hechos 13, 15, 16. La paz, la calma. Si están todos aquí como si hubiesen agarrado un cable de la corriente, eso no es paz, no trae paz, trae confusión, trae vergüenza. Y después de la lectura de la ley. Después de la lectura de la ley. Recuerden que aquí ellos no están usando las cartas, están escribiendo eso. La palabra es el Antiguo Testamento. Y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Y va a empezar a exponer lo que dicen los profetas. Ustedes escucharon, consolación. Hechos 15, 30 al 35. Este es un pasaje muy lindo. Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Ellos eran profetas, se pusieron entonces a predecirles el futuro a todos. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Ellos eran profetas. Proclamaban la palabra, la explicaban, la exponían, la usaban. En este caso están consolando. Una de las tres cosas: edifica, exhorta, consuela. ¿No es cierto? Cuando hablamos con un hermano y necesita, le llevamos una palabra. ¿Por qué? Porque no llevamos nuestra opinión. No estoy diciendo que nunca hablemos de alguna, pero cuando estamos siempre, porque nuestra mente está llena de Cristo, aunque no digamos Efesios 3:4, estamos hablando lo que dice ahí, el principio, estamos llenos de la palabra. Y ellos estaban, ¿no es cierto?, como profetas, y dice que con abundante palabra, Ellos no hablaban por su cuenta. Entonces, estamos solamente con 3 versículos y con esto, a la luz de la Escritura, todo el movimiento profético, apostólico, no solamente falso, sino que es satánico. Y eso, hermanos, es una máxima de la que no podemos nosotros maquillar. No lo podemos maquillar. Estamos llamados a denunciar con la Escritura. No estamos juzgando, el juicio de Dios. Quiera Dios que algún día se arrepientan, pero si se arrepienten tiene que salir por los mismos medios que han usado para envenenar a la gente, a decir que es mentira, que fueron unos mentirosos y que se arrepintieron y que todo lo que dijeron no es verdad. ¿No es cierto? Porque no es solamente, ya me arrepiento y dejo ahí. No, porque eso va a seguir dando vuelta. Entonces, el propósito del don de profecía es edificar, exhortar, consolar con la palabra de Dios, con abundancia de palabra. ¿Ya?
El profeta o el que tiene el don de profecía, de predicación, de proclamación, hablar la palabra de Dios, es alguien que expone, explica y ayuda a aplicar la palabra de Dios con su propia vida como ejemplo y también ayudando a los hermanos a, ¿no es cierto?, madurar y crecer en el Señor. Eso es lo que dice cuando edificaos unos a otros. Nos edificamos unos a otros con la misma palabra de Dios. Con la misma palabra de Dios. ¿Ya? La próxima semana nos vamos a seguir entreteniendo con esto. Y una vez que terminemos los dones fundacionales, y puse el don de profecía para diferenciarlo inmediatamente de el don fundacional o el oficio fundacional de profeta. ¿Ya? Apóstoles y profetas. Los apóstoles hablaron lo que los profetas dijeron. Enseñaron conforme a esa dirección. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una palabra? Ya. Ok. Bueno, eso no impide que en su soberanía y pero Dios sabemos que puede hacer lo que quiere, pero Él no va a ir en contra de su palabra. Y puede alguien en algún momento determinado realmente tener un mensaje de Dios, ¿no es cierto?, para alguien en particular y lo que sea, es posible. Pero la experiencia dice que no ocurre, porque cuando son mensajes para la iglesia, ya no son estas tonteras, va a ser rico todo. Pero si el Señor dice, por ejemplo, en esta iglesia, el Señor está diciendo que no todos están convertidos. Yo sé que aquí hay lobos en medio de ovejas. Lo más probable es que si es una iglesia de unas 200 personas, eso se dé. ¿No es cierto? Es como que el profeta dijera, yo sé que aquí hay gente que está muy apretada económicamente. Claro, yo tengo una palabra para ti. Tontera eso. Yo las viví, pues si yo fui muchas veces fui a las campañas cuando estábamos recién empezando, estaba recién inaugurado el gimnasio, ¿cómo se llama? El Coliseo. Y vino, pero una vez vino hasta un ex musulmán que traía, no sé, y había que dejar la joya adelante. Te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Y ¿saben qué? Que eso fue terrible, porque uno en su ignorancia hacía lo que decía. Y de verdad, y con esto termino, una hermana que falleció, que ella tenía una diabetes horrible, era jovencita. Yo también era joven, pero no tan joven. Ella ya estaba cieguita. Y ya todos los que sanidad, la típica, entonces pescamos a la gordita y la empezamos a bajar a todo así por acá. Bueno, y ella tenía una medalla, porque la mamá era católica, y le había pasado una medalla de oro, con una imagen así, pero era de oro. ¿Cachai? Y no, esto no, y se la pescó y se la echó al bolsillo. Pero por mis hijos. Claro, y uno ahí en el fragor, pero ¿y la medalla? O sea, la gordita no recuperó la vista, al poco tiempo murió y le robó la medalla. No. ¿Ah? Entonces, ¿qué haces con eso, po? Mucha gente vive prisa. Bueno, y así muchas otras veces. Bien. Padre, gracias por este tiempo que tú nos enseñas, Padre. Ciertamente el mundo inconverso está bajo ataque del maligno y las huestes del mal, Señor, pero también debemos de reconocer que que tu iglesia también está bajo ataque, Padre. Y todas estas falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros, Padre, hacen todo esto con todo engañoso, Padre, para no ser edificados, para no ser exhortados y para no ser consolados, Padre.
para hacernos inútiles, para hacernos inservibles delante de ti. Y Padre, no queremos eso, queremos ser hombres y mujeres fieles a ti, queremos serte útil, Señor, por pura misericordia y gracia tuya, Padre. Y ciertamente debemos también cuidarnos de esos ataques, Padre Santo. Que tu palabra more en abundancia en cada uno de nosotros, que podamos siempre recibir enseñanza para ser edificados, para ser consolados, para ser exhortados, siempre para hacerlo todo para la imagen de Cristo, Padre. Y si nos toca también nosotros entregar palabras, que sea para edificación, nunca para engaño, nunca para destrucción. Padre Santo, cuídanos como iglesia, Padre, manténnos firmes y que tu palabra en cada uno de nosotros podamos estar siempre afirmados y seguros. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es estar siempre en comunión contigo y ciertamente conocer de tu palabra de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, para aprender de ti, para cuidarnos, Señor, y para compartir de tu palabra. Obra en cada uno de nosotros. Gracias por tu cuidado, gracias por esta congregación que tú has levantado, Padre, y permite siempre que podamos ser guiados por medio de tu palabra para vivir en santidad y para compartir con otros. Te rogamos, Padre, en nombre de Jesucristo, todo esto. Amén.